Buen día. A continuación, presentamos la teoría de la electricidad para después aplicarlo de forma experimental. En primer lugar, es necesario hablar del átomo. ¿Qué es un átomo? El átomo es un constituyente de la materia ordinaria con propiedades químicas bien definidas, formado a su vez por constituyentes más elementales sin propiedades químicas bien definidas. Cada elemento químico está formado por átomos del mismo tipo y que no es posible dividir mediante procesos. Actualmente se conoce que el átomo está compuesto por un núcleo atómico en el que se concentra casi toda su masa, rodeado de una nube de electrones. Esto fue descubierto a principios del siglo XX, ya que durante el siglo XIX se había pensado que los átomos eran indivisibles. De ahí su nombre átomo, sin división. Poco después se descubrió que también el núcleo está formado por partes como los protones, con carga positiva, y neutrones eléctricamente neutros. Los electrones cargados negativamente permanecen ligados a este mediante la fuerza electromagnética. La carga eléctrica se caracteriza porque es una propiedad de algunas partículas subatómicas que determina su interacción electromagnética. Su magnitud fundamental es: positivo más positivo se repelen, negativo más negativo se repelen y positivo más negativo se atraen. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas, los cuales se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. La electricidad se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas. Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un material conductor. Se mide en amperios. Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo. Se mide en voltios. Magnetismo: la corriente eléctrica produce campos magnéticos y los campos magnéticos variables en el tiempo generan corriente eléctrica. Campo eléctrico: un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda la otra carga, menor cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Además, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. El motor eléctrico. Su creador. Nace el 13 de diciembre de 1816 en Berlín. Muere el 6 de diciembre de 1892. Fue un inventor alemán, pionero de la electrotecnia e industria, fundador de la actual empresa Siemens AG. ¿Qué es el motor eléctrico? El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas, sus máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente. Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales, comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctricos, electrodomésticos, esmeriles angulares y otras herramientas eléctricas, unidades de disco, etc. Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua y por fuentes de corriente alterna. Está formado por el capacitor. Un condensador eléctrico o capacitor es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Estator. El estator es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos fundamentales para la transmisión de potencia. El rotor. El rotor es el componente que gira en una máquina eléctrica, sea esta un motor o un generador eléctrico. El ventilador. Un ventilador es la máquina de fluido, más exactamente una máquina neumática concebida para producir una corriente de aire. Cojinete.
Un rodamiento o cojinete de rodadura es un tipo de cojinete que es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este por medio de rodadura que le sirve de apoyo y facilita su desplazamiento. El eje. Un eje es el elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o de un conjunto de piezas como una rueda o un engranaje. Placa de extremo. Una placa de extremo está para fijarla a una estructura de estator de un motor eléctrico usado para operar un compresor de aire. Armazón. Esqueleto, marco o bastidor de algún utensilio, en especial los aparatos o máquinas compuestas de varias piezas que se colocan en él para su funcionamiento. El experimento llamado circuito eléctrico básico consta de una pila AA, una bombilla de pocos vatios, un cable. El procedimiento es sencillo. En primer lugar, se debe rasgar la punta del cable que se va a utilizar, pegar el pedazo de cable que ya está rasgado en un extremo a la bombilla y el otro extremo en el polo positivo de la pila. Y así está, de fácil. Esperamos que la información haya sido útil. Muchas gracias. Buenos días, tardes o noches. El día de hoy voy a presentarles nuestro experimento, el cual se llama circuito eléctrico básico, los cuales utilizamos los siguientes materiales para realizarlo. Como lo ven aquí, una pila AA, el cable dulce y una bombilla. Para realizar nuestro experimento debemos tomar un trozo de cable, el cual se pelan las puntas. Una de las puntas del cable la unimos al lado positivo de la pila. Al otro lado del cable lo unimos a la bombilla. Y por último, la bombilla la juntamos al lado negativo de la pila. Y es así cuando podemos observar que la bombilla enciende, ya que la intensidad de la pila no es un poco fuerte. Lo que produce la bombilla es que contenga baja electricidad. Gracias.